Bien. ¿Qué más permite medir acá? Permite medir diodos. ¿Cómo mide el diodo? Si no se acuerdan, el diodo, hay videos también que muestran el diodo. El diodo tenemos un cátodo y un ánodo. Va a medir para un solo lado. O sea, ¿qué quiere decir? Que la punta negra, siempre la punta negra, es la que marca el cátodo. Fíjense cuánto mide. Más o menos 600 y pico. Eso va a depender mucho del tester, pero algunos dicen 0,6, 600 y pico. Si yo lo doy vuelta, no mide nada. No mide nada, ¿ven? Bien, si el diodo mide para los dos lados así, quiere decir que está abierto. Si ustedes miden el diodo y los dos lados le hace esto, quiere decir que el diodo está en cortocircuito. Entonces, el diodo siempre que está bien, va a medir así. Va a medir, para un lado va a medir un valor, no un corto, sino alrededor de 600. Y para el otro lado no va a medir nada. Eso es un diodo que está bien, ¿sí? Recuerden que si el diodo está soldado en la placa, puede pasar que mida mal y van a tener que desoldarlo. Por ejemplo, miren, acá tenemos unos dioditos, un N, no sé si se alcanza a ver, están ahí los dioditos. Entonces vamos a medir, por ejemplo, este diodo. Este diodo, fíjense que uno dice, uy, está en corto porque mide 600 y pico. No, no está en corto este diodo. Lo que pasa es que como está en paralelo a la bobina del relé, me va a marcar un cortocircuito, porque las bobinas del relé no son más ni menos que un cortocircuito. Acá tenemos la bobina, a ver, ahí fíjense, ¿ven? Que uno mide la bobina del relé. Si estuviera abierta la bobina, entonces no se fíen en eso. A veces algo que mide mal cuando está soldado en la placa no quiere decir que esté mal, simplemente que puede haber un componente en paralelo que esté variando el valor. Entonces a veces obliga a desoldarlo, ¿sí? Si estuviera en corto, lo que va a marcar seguramente a la hora de medir no va a marcar esto, va a marcar, así va a ser. Ahí estaría el diodo en corto. Entonces recuerden, ¿sí? Eso, tengan cuidado, que si yo, por ejemplo, yo quisiera medir un optoacoplador que también tiene un diodo adentro, yo puedo medir de un lado y darlo vuelta, del otro, ¿ven? Y ahí está el diodo. ¿Ven que hay adentro un LED? Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa podemos? Podemos medir, por ejemplo, un LED. Los LED también miden, son diodos, nomás. También son, recuerden que los LED, como dijimos en algún video por ahí, no es más ni menos que, no mide nada, vamos a decir, mide al revés. Ahí está, ¿ven? Ahí mide. Inclusive prende un poquito, no lo alcanzan a ver, pero sabe prender el LED. Bien, entonces los LED se miden para un lado, o sea, yo tengo un LED para ver si está bueno, lo que hago, tanto sea infrarrojo como visible, tengo que medir para un lado o para el otro. Si este, por ejemplo, ahí prendió, ¿lo ven prender ahí? Adentro, miren, ahí alcanza a ver. Bueno, vamos a suponer que tuviéramos un final de carrera y yo quiero medir el final de carrera, entonces yo quiero saber si está bien o no. Por ejemplo, este final de carrera tiene un común, que es este que está acá. Si yo tengo que medir continuidad, lo tengo que poner ahí, como estaba digamos, vamos a colocar entre acá y acá, ¿sí? Y cuando yo aprieto, ahí está, ¿ven? Entre el común y el normal abierto no marca nada. Cuando yo aprieto, cierra. Entre el común y el normal cerrado es al revés. Está siempre sonando. Cuando aprieto, deja de sonar. Entonces así mido un final de carrera. ¿Qué otra cosa puedo medir? Una llave, por ejemplo. Yo con la llave puedo tener un común. ¿Ven? Ahí, y ahí se paró. Pero si yo mido, tiene con el otro lado, mide. ¿Qué más puedo medir? ¿Puedo medir, por ejemplo, un parlantito? Sí, un parlantito normalmente es una bobinita que mide continuidad. Sí, inclusive podría medirlo con el ómetro también, ¿no? Miren, puedo medir y tiene que medir un valor bajo, porque no sé, este es de 8 ohm. ¿Ven que es de 8 ohm? Ahí está, 8 ohm es lo que mide el tester y fíjense que es de 8 ohm. Permite también medir, si no significa que esté bárbaro, ¿no? Simplemente que la bobina está bien. ¿Qué más podemos medir? Por ejemplo, podemos medir potenciómetros. El potenciómetro, fíjense que es una resistencia fija en donde entre este punto y es variable entre un punto y el punto medio. Por ejemplo, este potenciómetro que está acá, vamos a ver si tiene el valor, no dice nada. Ah, sí, es de 100 kilos. ¿Ven que dice 100 kilos ahí? De tipo A. Recuerden que hay logarítmicos lineales. Entonces buscamos la escala más adecuada, que es de 200. Yo voy a medir entre acá y acá, voy a medir, fíjense, los 100 kilos, y entre acá y acá voy a medir, ahí hay 18 kilos, yo voy moviendo y va a ir subiendo, ¿ven? O sea, entre el extremo y un punto medio es variable. Sigue bajando.
Y entre extremo y extremo tengo el valor propio del potenciómetro. Bueno, vamos a otra cosa más. Bueno, sigamos midiendo. Por ejemplo, un pulsador también podría medir. ¿El pulsador dónde me medir? En continuidad. ¿Sí? Entonces busco, por ejemplo, a ver, entre cuál y cuál me va a medir. Por ejemplo, entre ahí y ahí. Si yo aprieto, me fijo cuál es la que tiene. Fíjense que esto es... si no pasa nada es porque está mal ahí está, ¿ven? Yo tengo ahí, aprieto y suena. Bien, perfecto. Vamos a ver otra cosa. Sabemos cómo medir. ¿Qué más podía medir? Podía medir la resistencia de un transformador, por ejemplo. Podía medir el transformador, el primario, el secundario, ver cuál es el primario, cuál es el secundario. Después vamos a hacer una clase de transformadores para que ustedes aprendan a inclusive armar un transformador. Vamos a suponer que yo quisiera medir una pila. Las pilas normalmente son de continua. Tenemos para medir continua o alterna. Bueno, ¿cómo medimos la continua? Para este instrumento, acá hay una escala que si vemos acá, tiene el símbolo, dice volt, lo ven ahí, y unas rayitas. Muchas veces dice B y este rayita y puntito, que es para la continua, y muchas veces tiene la B, ¿sí? Y dice DC. Voltaje cuando es voltaje de continua es voltaje y DC. Si fuera de alterna sería AC. Entonces, bueno, esta escala va a permitir medir ahí, en la primera, hasta 200 milivolt. Acá, hasta 20 volt, 200 volt y 600 volt. Me fijo si también las puntas, siempre también. Punta negra en común, acá en voltaje. Perfecto. Entonces, elijo la escala adecuada. Bueno, yo sé que esta pila es de 1,2 volt, 1,5 volt. Entonces, la escala más adecuada voy a hacer ponerla en 20. Entonces, voy a medir, por ejemplo, ¿qué pasa si lo pongo al revés? Bueno, si ustedes ponen al revés, lo que va a pasar, no pasa nada en un tester. En un tester la aguja pegaría hacia atrás, pero este tester dice 1,37 volt. Pero fíjense que aparece con un signo negativo ahí arriba. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que puse al revés las puntas. Entonces doy vuelta a las puntas, o la pila, y entonces ahora me va a marcar bien, 1,37 volt. Esta pila está cargada, porque es una pila de 1,2 volt. Vamos acá de vuelta. Ahí tengo, 1,37. Está cargada, quiere decir, ¿sí? ¿Qué más podría? Poner una batería, por ejemplo, una batería de auto, de moto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver esta batería, cómo mide. Entonces vamos a poner en el rojo acá, y acá, y mide 7,8 volt. Esta es una batería de 12 volt. ¿Qué quiere decir? Que está descargada. Es una batería que está descargada. 7,89 volt, o sea, casi 8 volt. Quiere decir que esta batería se descargó. Bien. Y así podríamos medir, por ejemplo, una fuente regulable, ¿sí? O una fuente variable, la batería del auto. Bueno, y todas las pilas que a ustedes se les ocurran, siempre que tengo que elegir la escala más adecuada. ¿Qué pasaría si yo tengo que medir tensión alterna? Por ejemplo, la que aparece en el enchufe. Para medir alterna, la escala está acá abajo, ¿ven? Para este dice B y tiene un símbolo de alterna, ¿lo ven ahí? La B con alterna. Lo mismo, hasta 200 milivolt de alterna acá, hasta 20 milivolt de alterna acá, hasta 200 volt de acá y hasta 600 volt de alterna. Entonces, vamos a hacer una medición de línea para que ustedes vean cómo mide. Bueno, para medir tensión alterna, entonces vamos a medir la línea acá de mi toma es de 220 volt. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la escala. Acá podría medir, no, en 200 no. Tendría que poner 600. Si tuviera en mi país 110 volt, podría medir ahí. Fíjense que automáticamente aparece un simbolito, no sé si lo alcanzan a ver ahí, ¿sí? Diciéndome que es alta tensión, que tenga cuidado, ¿sí? Bueno, entonces voy a medir, por ejemplo, el enchufe. A ver, ¿qué tensión tengo, ¿sí? Bueno, en estos momentos yo tengo 210 volt de alterna, ¿sí? Importante, siempre a la hora de medir esto, que es peligroso, es asegurarse que las puntas estén bien puestas acá, ¿sí? La que dice el común en negro siempre no se mueve y este en volt. Tengan cuidado porque a veces uno mide corriente, la pone acá y mide y hace un cortocircuito. Entonces lo que vamos a hacer es averiguar primero que está acá. Segundo, elegir la escala más adecuada. Y por último, con toda la seguridad, es tratar de medir, ¿sí? De no hacer un cortocircuito y de medir la forma más adecuada. Bien, ahí mido alterna. Entonces así vamos a medir alterna. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo medimos otras cositas. Bueno, vamos a suponer que quisiéramos medir capacidad, ¿sí? Este instrumento tiene una escala que acá dice, tiene la F, ¿la ven? Y permite medir capacidades, ¿sí? Dice 2 micro o 20 micro. Bien, entonces
Y acá dice 2 nanofaradios, 20 nanofaradios, hasta 200 nanofaradios, hasta 2 micros, hasta 20 micros. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, no se van a usar estas puntas. Para este instrumento hay instrumentos que ya vienen las perforaciones para que ustedes puedan introducir el capacitor. Para este caso viene con esto que ustedes ven acá, que es un enchufe multifunción, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es colocar, fíjense, van a colocar, así lo vamos a poner para que esté bien, vamos a colocar la punta entre el común y ahí. Entonces entre el común y entre el valor de capacidad, ¿está? Y vamos a suponer que yo quisiera medir este capacitor, que es de, no me alcanza a ver, 150 nanofaradios. Entonces vamos a buscar la escala más adecuada, por ejemplo 200 nanos, ¿sí? Tiene auto apagado, se apaga solo, el tester lo que dice auto power off. Bueno, y ahí voy a colocar, voy a pinchar, vamos a subir un poquito más, vamos a pinchar entre este agujerito y este agujerito que tiene, que es para los capacitores. Ahí está, 105, varía un poco porque no son muy precisos, pero 157 nanofaradios mide esto. Quisiera medir, por ejemplo, este que está acá, es de 10 micros. Para 10 micros me voy a la escala de 20. Y ahí tengo 10 micros. Perfecto. Usted mira, y si yo quiero medir valores más altos, no se puede con este. Y valores muy bajitos tampoco se puede, ¿sí? Para eso hay otro instrumento que después vamos a ver, que es un RLC, que permite medir resistencias de valores muy altos, muy bajos, de mucha precisión, bobinas de valores altos y muy bajos, y capacitores de muy alto y bajo valor, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, si uno quisiera medir un pequeño capacitor de algún motor, por ejemplo, que llega hasta 20 micros, normalmente lo puede hacer de esta manera, ¿correcto? Bien. ¿Qué más podemos medir? Bueno, permite medir, acá algo que vamos a ver también próximamente, es la ganancia de un transistor, el HF. ¿Ganancia de qué? Ganancia de tensión. Para ver que, después vamos a ver que en transistores hay dos cosas. Uno es ganancia de corriente y ganancia de tensión. La ganancia de corriente se llama beta y la ganancia de tensión se llama HF. Es más o menos el mismo valor. Es cuántas veces gana, por ejemplo, si fuera corriente, cuánta corriente gana entre colector y emisor con respecto a la base, ¿sí? Por ahí, bueno, algunos de ustedes no saben cómo medir un transistor. Seguramente si a ustedes les interesa, cuéntenme, hacemos un video especial de transistores, porque transistores lleva mucho tiempo, porque hay que aprender polarización y un montón de cosas. Pero vamos, a grosso modo, si uno quisiera, vamos a sacar esto, tengo un transistor, tiene 3 patitas, y yo quisiera medirlo, lo que tengo que hacer siempre en un transistor es buscar la base, el colector y el emisor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar la punta negra en común, lo vamos a poner en diodo, ahí, y vamos a buscar la base. ¿Cuál es la base? La base es la que mide en común con los dos. Por ejemplo, vamos a suponer, ponemos esto, y entonces yo mido. No mide nada, no mide nada. Doy vuelta a las puntas. Vamos de vuelta. Ahí midió. Entonces, bueno, vamos a ver este. No mide nada. Dejamos la punta negra ahí y acá mido. Entonces, fíjense que ahí mide, 868. Y acá mide 879. 73, perdón. Quiere decir que es base, colector, emisor. Base, colector, emisor. Y como la punta es negra, es un PNP. Es un PNP. Pero bueno, si les interesa aprender cómo medir transistores, cuéntenme y haremos un video especial de cómo medir transistores. Por ahora, vamos a ver cómo medimos el beta, ¿sí? de un PNP. Dijimos que la base es esta que está acá. Entonces buscamos, dice base, colector, vamos a buscar base, colector, emisor. Buscamos ponemos el HF, que dice acá. Y vamos a buscar, en el caso del, dijimos que era un PNP, es base, colector y el emisor acá. Hay que retorcer un poquito las patitas, pero bueno, ahí está. 244, quiere decir que este transistor tiene una ganancia de 244 veces la tensión, ¿sí? Amplifica la tensión de base 240 y pico de veces. Pero bueno, si le interesa el tema de transistor, es como
se puede, hacemos unas cuantas clases especiales para ver cómo se calcula y cómo se mide un transistor y todo lo que uno tiene que conocer de un transistor. Bien, bueno, ¿qué más podemos hacer con un instrumento? Fíjense de todas las cosas que podemos hacer. Podemos medir corriente también, ¿sí? Vamos a suponer que queramos medir corriente. Bueno, vamos a suponer que queremos medir la corriente. Vamos a hacer pasar una tensión conocida. Por ejemplo, vamos a colocar 10 volts. Entonces elegimos mi tester en, a ver, ponemos en 20. Vamos a colocar la punta negra en negativo y acá el positivo. Y vamos a ajustar mi fuente de laboratorio, por ejemplo, en un valor conocido, 10 volts. Bueno, más o menos, ¿sí? Alrededor, ahí está, 9 volts y pico, ¿está? Entonces vamos a medir la corriente. ¿Qué quiere decir? Yo voy a aplicarle una tensión a la resistencia y yo quiero saber qué corriente pasa por esa, ¿sí? Fíjense, hay unos videos que hicimos de Leidón y vemos eso. Entonces, lo primero sabemos que es continuo, entonces vamos a elegir una escala adecuada. Por ejemplo, podemos elegir, no sé, 20 mA. ¿Por qué? Porque fíjense que la resistencia es de 1 kilo y tengo 10 volts. Más o menos tendría que estar pasando alrededor de 10 mA. ¿Cómo se mide la corriente? Bueno, esto es lo único que tienen que tener cuidado a la hora de elegir. Sí, primero, la punta negra siempre en el común. Siempre común. La punta roja en las escalas, como es miliamper, va a ir acá. Ahí. Bien. Perfecto. Y esta es la parte más complicada que muchos alumnos dañan los testers, o no dañan el tester, sino que queman el fusible interno. Es, para medir la corriente hay que cortar el circuito. O sea, la tensión en la resistencia, la tensión ¿cómo se medía? En paralelo. La corriente no se mide en paralelo, se corta el circuito, por ejemplo. Vamos a cortar el circuito, yo corto acá, coloco la punta, ¿sí? Y vamos a colocar ahí. Y ahí mido. ¿Ven que aparece el negativo? Eso porque las puntas están al revés. Tiene que estar el negativo con el negro y el rojo acá. Y ahí mido. Ven, fíjense. 9,38 mA. Esa es la corriente circulante. Fíjense que el circuito estaba ahí. Esto estaba puesto acá. Y yo lo que hice fue simplemente corté el circuito y hago pasar la corriente a través del instrumento. Esto es lo que yo les contaba, que es peligroso medir corrientes muy altas, corrientes muy altas. Pero bueno, en la electrónica a veces uno mide corriente. Mide alterna también sí mide. Acá tenemos escala de corriente alterna. Por ejemplo, mide hasta 200 mA, 20 mA, 2 mA, 200 microamperes de corriente alterna. Ven que tiene la y 10 amperes. Muy peligroso, pero sí algunos. ¿Qué tienen que hacer para 10 amperes? Recuerden, sacar esta punta y pasarla donde dice máximo 10 amperes. Vuelvo a insistir, no recomiendo, por las dudas, por una cuestión de seguridad, por ahí medir pequeñas corrientes. Pero bueno, esto es todo lo que me permite medir este instrumento, ¿sí? Hay muchas variantes, sí, hay de todo. Hay instrumentos que miden temperatura, y digamos, cada día aparecen más, depende de la profesión. Hay multímetros que se usan para los mecánicos, hay multímetros para el técnico electrónico, hay multímetros que se usan mucho más, por ejemplo, los autorrango, un electricista les es mucho más práctico porque no tiene que andar eligiendo la escala, directamente pone volta alterna, mide y se acabó y no necesita tantas escalas. Por ahí un electricista con un capacímetro, medir resistencia, continuidad y voltaje, le alcanza y le sobra. Entonces a la hora de comprar, siempre traten de comprar lo mejor que puedan. Para empezar cualquiera sirve, no hay mucho problema, pero lo ideal es siempre a la hora cuando uno es más profesional, tener un instrumento de mayor calidad. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les sirva. No dejen de consultar cualquier duda que tengan. Y bueno, si no estás suscrito, suscríbete al canal, ¿sí? Y recordá cuando te dejo un par de videos para que puedas elegir y ver. Nos estaremos viendo la semana que viene. Buen fin de semana.